Pues seguimos con el tema de la tecnología y la verdad estamos de plácemes para cerrar este foro. Tenemos un excelente panel. Ahorita le pido al doctor Enrique Díaz que nos apoye. Hablando de tecnología, ahora vamos a ver los casos que nos enfrentamos, que es con hipertensión resistente, cuando la terapia farmacológica no nos da para controlar un paciente, que la prevalencia se calcula en menos del 5%. Por el número de pacientes con hipertensión que tenemos, son muchos. Entonces, doctor Díaz, por favor. Bueno, pues efectivamente, como culmen de este maravilloso foro que hemos tenido la oportunidad, creo que lo hemos hecho muy bien porque la última plática pues finaliza precisamente en el tratamiento más complejo de la hipertensión arterial, que son los pacientes con hipertensión arterial resistente. Y son los pacientes que precisamente necesitan la atención de un especialista, ¿no? Hemos estado diciendo durante todo este foro que la inmensa mayoría de los pacientes hipertensos deben de ser tratados y tratados bien por el médico de primer contacto, porque así es, ¿no? 25 millones de hipertensos difícilmente caben en el consultorio de un cardiólogo. Entonces, esto es una realidad, pero en este caso, en la hipertensión arterial resistente, sí se necesita el abordaje por un médico especialista altamente entrenado en la cardiología o en la cardiología intervencionista. Y esto es así porque precisamente la hipertensión resistente es la razón por la cual hay clínicas de hipertensión, como tuve la oportunidad con el doctor Héctor Hernández, que estuve 6 años en la clínica de hipertensión, donde teníamos la oportunidad de estudiar a estos pacientes que nos referían con cifras de presión arterial elevada y que teníamos primero que descartar una hipertensión secundaria. Y si era una hipertensión secundaria, teníamos la oportunidad de tratarlas. Fuimos los primeros que hicimos tratamiento intervencionista de la arteria renal para los pacientes con hipertensión arterial renovascular y tratamos pacientes con feocromocitoma, en fin, pacientes con coartación aórtica. Pero desafortunadamente esa clínica desapareció del Hospital de Cardiología. Es uno de los, creo que, herencias que voy a dejar, que renueven y vuelvan a reanimar esa clínica de hipertensión. Pero bueno, el tema es que ahora vamos a tener la oportunidad con Alejandro Ricalde Alcocer, que es un buen amigo, es cardiólogo clínico intervencionista, formado en el Instituto Nacional de Cardiología y que estuvo como médico adscrito en el Instituto Nacional de Nutrición y es actualmente el presidente del CITIC, que es un curso muy importante en la formación y en el estudio de los pacientes cardiológicos. Entonces, Alejandro nos va a hablar en este tema que es tratamiento alternativo de la hipertensión arterial resistente, pero en realidad no debe de ser alternativo porque no es una u otra, sino que es un tratamiento que debe ser farmacológico y que si no es suficiente, pues entonces tenemos la oportunidad de este tratamiento intervencionista, ¿no? Entonces, es algo que verdaderamente estuvo incluso fuera de las indicaciones, ahorita ha regresado afortunadamente y probablemente yo pienso y ojalá que así sea, que tengamos la oportunidad de que ya sea un tratamiento establecido para cierto grupo de pacientes que Alejandro les va a comentar. Además tenemos la oportunidad de tener un foro con unos panelistas que son clínicos de muy alta experiencia en el que vamos a tener también la oportunidad de que nos compartan sus experiencias y cuál sería también ese tratamiento farmacológico alternativo al tratamiento intervencionista. Alejandro, te dejo con la voz. Gracias, doctor Díaz, por la presentación. Gracias por la invitación a todo el Grupo Greta, pero sobre todo gracias a ustedes que se han quedado hasta el final para estar con nosotros y a los que están también conectados online. Vamos a hablar de esto, que es un tratamiento alternativo a los fármacos, como ya decía el doctor Enrique Díaz, y es porque
todos sabemos que la hipertensión, aunque conocemos mucho de la hipertensión, y aquí hay muchos expertos, hay muchas herramientas farmacológicas, pero desafortunadamente todavía no es una enfermedad ni cerca de ser una enfermedad que está bajo control. Tenemos malos diagnósticos o el paciente pasa muchos años sin diagnosticarse y cuando se diagnostica, desafortunadamente las tasas de control no son buenas y esto lleva a que siga siendo el principal factor de riesgo, no solamente en las mujeres como lo veíamos hace rato, sino en toda la población. Es el principal factor de riesgo para tener enfermedad, para tener complicaciones cardiovasculares de cualquier tipo. Y esto es porque no tenemos controlada la presión a lo largo de todos nuestros días. Podemos a veces llegar justo a la meta, como bien dice el doctor Alcocer. Llegar a la meta es una muy mala palabra porque el gran problema es que cuando uno llega a la meta, muchas veces suelta, se relaja y sale de esta meta. Y los pacientes les pasa lo mismo día a día. Pueden llegar a tener una buena cifra, pero si no están en este rango de tiempo controlado, los pacientes van a tener, y esto ya está demostrado, que van a tener más complicaciones. A pesar de haber llegado a la cifra adecuada, si no se mantienen por ahí durante más tiempo, estos pacientes tienen más eventos adversos. Y es importantísimo saber que aunque hagamos pequeños cambios, los efectos que va a tener sobre las complicaciones, o más bien pues sobre la reducción o evitar complicaciones, son muy importantes. 5 y 10 milímetros de mercurio que podamos reducir en el paciente va a tener un impacto, mucho más si llegamos a la meta. Pero tenemos que hacer hincapié en que un paciente, si está 5 o 10 milímetros de mercurio descontrolado, está teniendo más riesgo cardiovascular y revertir ese evento adverso va a tener un cambio positivo en estos pacientes. Entonces, para aquellos pacientes que están bien tratados, que toman sus medicamentos, que se apegan y que no están controlados, tenemos que tener a veces tratamientos alternativos. Y los dos tratamientos alternativos que hoy están, digamos, en la mira, de tratamientos no farmacológicos, vamos a decir, y obviamente que no tienen que ver con el estilo de vida, porque ese es piedra angular, alimentación, estilo de vida. Los otros tratamientos que digamos son alternativos, pero que son intervencionistas, los dos que están en la mira son la denervación renal y la terapia de activación de vasoreceptores. Sin embargo, esta última, por eso no me voy a dedicar a ella, todavía cualquier guía la tiene como algo experimental y la única que tiene un posicionamiento es la denervación simpática renal. ¿Y qué sucede? Que los pacientes con hipertensión arterial resistente, cualquier paciente que tiene hipertensión tiene estos tres componentes, de alguna manera alguno predomina más, que es o tiene un poco más de sobreestimulación del sistema nervioso simpático, o tiene la alteración está a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona, o bien son más sensibles a sal y por lo tanto a volumen. Y en los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente tienen este común denominador que la sobreestimulación simpática ha sido demostrado que está muy, muy expresada. Entonces, el sistema nervioso simpático está involucrado en la génesis y en el mantenimiento de la presión arterial descontrolada, sobre todo en estos pacientes, y hay dos vías, la aferente y la eferente, y en la vía eferente hay un efecto sobre el riñón que esta sobreestimulación simpática genera digamos a tres niveles del riñón. Uno es produciendo la mayor secreción de renina, otro es aumentando la retención de sodio y otro es disminuyendo el filtrado glomerular. El conjunto de estas tres va a hacer que el paciente tenga más volumen, el paciente tenga más presión arterial y que sea más difícil controlar esta presión arterial. Pero no es un concepto nuevo, este concepto es desde el siglo pasado, donde el doctor Smithwick, en ese momento, viendo a los pacientes que tenían hipertensión conocida como maligna y que veía que la mortalidad de estos pacientes era muy importante, decidió realizar un procedimiento que se llamaba esplagnicectomía, que era una denervación radical. La diferencia es que en ese momento era quirúrgico y entonces la esplagnicectomía era quitar de forma radical toda la inervación, pero lo que vio es que respondían muy bien los pacientes en función de que mejoraba la presión arterial y por lo tanto mejoraba el pronóstico de estos pacientes. Desafortunadamente esto se abortó porque al ser un procedimiento quirúrgico y radical, los efectos secundarios fueron muy importantes, incluyendo la hipotensión ortostática, la disfunción vesical, disfunción eréctil, muchas comorbilidades o efectos secundarios de esto que hicieron que el tratamiento se abandonara. Sin embargo, hace 17 años más o menos se retoma el concepto y dicen, bueno, vamos a ver si haciendo algo menos radical podemos ayudar.
Y entonces en 2017 se hace esta primera, perdón, en 2007 se hacen estos primeros casos en el ser humano, en donde se ve cómo el poder hacer una denervación, es decir, una entrega de radiofrecuencia a nivel de las arterias renales, podía disminuir la cantidad de inervación que iba hacia los riñones y entonces disminuir esta sobreestimulación simpática. Y lo demostraron desde el punto de vista de, digamos, de laboratorio, haciendo un análisis o experimental, más que de laboratorio experimental, haciendo análisis de microneurografía, que era ponerles electrodos a los pacientes para ver qué tantos ciclos tenían de contracciones a nivel periférico, que son secundarias a esta respuesta simpática. Lo mismo que valoraron qué tanto se caía esta derrama de norepinefrina pre y post tratamiento, y lo que demostraron es que había un efecto tras denervación renal. En ese entonces, como ustedes lo pudieron ver, en ese entonces el catéter que se utilizaba era un catéter monopolar, en donde uno tenía que maniobrar mucho para poder encontrar los 4 cuadrantes de la arteria y tratar de adivinar un poco en esta proyección limitada que tenemos de visión bidimensional los intervencionistas, tratar de decir estoy en la parte alta, estoy en la parte de abajo, estoy en la parte anterior, en la parte posterior, tratando de obtener estimulación o entrega de radiofrecuencia a nivel de los 4 cuadrantes. Y hubo mucho entusiasmo porque, como ya les decía, esto fue en 2007 la primera denervación en el ser humano, pero para 2014 ya se habían desarrollado 3 estudios inicialmente sin un grupo control, después con un grupo control que no había sido llevado a denervarse, pero después en 2014 un grupo control que fue llevado a denervarse, pero que se le hacía un procedimiento ficticio, un procedimiento conocido como sham, y en donde los 2 primeros habían sido claramente positivos para la reducción de la presión arterial sistólica en el grupo de hipertensos resistentes, pero el tercer estudio, este estudio sham, donde se le simuló al paciente que se había denervado, tuvo el gran bemol y ahí fue el primer o el único parteaguas que ha habido en la terapia, que bajó la presión también de los pacientes que no se les había denervado y entonces se atribuyó mucho un efecto placebo a la terapia. Y esto vamos a ver un poquitito más adelante, lo que generó con esos pacientes cuando se les da seguimiento, pero lo que quiero decir es que desde 2014 hasta la fecha se abandonó mucho la terapia, mucha gente se desilusionó, dijo esto no funciona, pero a partir de entonces se reestructuró, se reinvestigó, se reestudió un poco las posibles causas de por qué el estudio no había sido positivo. Se había reducido la presión arterial, pero no una gran diferencia con el grupo control. Y parte de eso fue el tratar de diseñar ciertas cosas para ir en contra de los posibles factores o los subfactores potenciales que pudieron haber metido ruido en ese estudio. Uno de ellos era la variabilidad entre cada uno de los que hacía el procedimiento y por eso desarrollaron un catéter que no tenía que ser tanta maniobra el médico como lo estaba comentando, y desarrollaron un catéter en espiral que entra recto y después uno quita la guía y adopta esta imagen en espiral teniendo 4 polos, los cuatro polos o los 4 electrodos van a tocar los 4 polos de la arteria y entonces vamos a cubrir el total de la circunferencia con eso, tratando de llegar a más nervios. Por otro lado, aunque no lo crean, se volvió a estudiar la anatomía de la inervación a nivel renal y se dieron cuenta de muchas cosas. Los nervios están, como se suponía, más cerca en número de la aorta. Lo que está pegado a la izquierda de la foto es la aorta, y después a R empieza la arteria renal y ahí van lo que ven hasta allá es el riñón, lo que ven a la derecha de la fotografía, y obviamente en número los nervios están mucho más cercanos a la aorta, están en mayor cantidad y más ganglios, sin embargo están lejos de la luz de la arteria renal. Y si nosotros nos vamos más distales, los nervios, aunque son en menor número que los proximales, vamos a encontrar los nervios mucho más cercanos, con la posibilidad de hacer una ablación mucho más efectiva. Ese primer estudio solamente abarcó la arteria principal y no las ramas, y ahora la denervación desde 2014 incluye las ramas porque sabemos que tenemos más posibilidad de alcanzar los nervios. Lo mismo que las arterias, las arterias polares. Muchos pacientes tienen, más de 30% tienen arterias polares, que esas no se denervaban hasta 2014 y que hoy sabemos que tienen una gran cantidad de inervación como la que ven hasta abajo y que también tenemos que hacer si es que el diámetro lo permite. También se estudió qué tanto efecto tiene a nivel de la patología, qué tanto
puede llegar a reinervarse, porque pues al final estamos haciendo un efecto, porque tal que el efecto se pierde después de haber hecho la terapéutica, y por lo menos a 180 días se ve que no hay una vida axonal ahí en la fotografía del lado derecho de su pantalla. ¿Qué sucedió con esos pacientes cuando se les quitó el ciego y se les siguió a lo largo de los años, 12, 24 y 36 meses después? Ese mismo grupo que había hecho que pusiera en duda la denervación renal, fíjense los grises que eran los que habían recibido el procedimiento ficticio o el sham, esos pacientes perdieron el efecto, y los pacientes que fueron denervados siguieron bajando su presión arterial sistólica a lo largo del tiempo. Entonces se tenía que rediseñar todo, se tenía que volver a la prueba de concepto, y por eso se desarrolló en la perspectiva de los estudios de investigación un estudio que se llamara, que probara que la única maniobra en un grupo de pacientes hipertensos fuera la denervación, y que esos pacientes no estuvieran tomando ningún medicamento, y a ese le llamó Spiral HTN Off Med. Después también el mismito estudio que se corrió en 2014, que había dado la duda de la denervación, pero ahora con esta nueva tecnología y estas nuevas formas de ir más distales, se hizo el HTN OnMed, y después tenemos a lo largo de todos estos estudios también el estudio de vida real o el registro de vida real, que es el Global Simplicity Registry, que México ha participado tanto con el IMSS como con nutrición en este grupo de pacientes que hemos metido. Y a lo largo de todos los estudios también se analizó la seguridad del procedimiento. ¿Qué tenemos? Un estudio cortitito, porque por ética no podía ser más de 3 meses, porque estaban sin medicamento los pacientes, y en el grupo control no tomaban ninguna terapia, no tenían ninguna terapia antihipertensiva. Se vio que, fíjense cómo sí existe un cierto efecto placebo de haber llevado al paciente a sala, pero no tuvo un efecto significativo, y en cambio en los azules sí tiene una reducción mayor. A 3 meses es empezar a ver los efectos de la denervación simpática renal, como veremos más adelante. Mientras más tiempo vamos a ver un mayor efecto. Y el HTN OnMed, que es un estudio con las mismas características que el Simplicity que hizo que el estudio se pusiera en duda, lo que se observó fue una diferencia a 6 meses ya en la presión sistólica. Ahí se permitió el cambio de medicamentos. Obviamente los medicamentos funcionan y los pacientes que se siguen bajaron, pero después este efecto se pierde a lo largo del tiempo cuando uno deja ver al paciente, porque también estamos contra un paciente que dependemos mucho del apego al tratamiento, y todos sabemos que el apego al tratamiento en terapias crónicas pasa en todas, se pierde con muchísima facilidad, y a largo plazo, fíjense, a los 36 meses el efecto de la denervación renal todavía es acumulativo y es sumatorio. ¿Qué ventajas tiene la denervación simpática renal con respecto a los fármacos? Vamos a decir, no es que, y quiero ser muy claro, no es en vez de fármacos, es para que el paciente que no se controla con fármacos, esta terapia puede ser una alternativa aditiva. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene un efecto de 24/7. Una vez que uno le hace el procedimiento al paciente, el paciente tiene este efecto ya actuando en su cuerpo, y entonces el día, la noche, las 24 horas el paciente tiene el efecto, y esto permite que también, sobre todo en las primeras etapas de la mañana, donde vemos más eventos de hipertensión arterial, de hemorragia o de eventos hemorrágicos cerebrales por descontrol hipertensivo, el paciente está cubierto 24 horas, y el del grupo control en este grupo sham no lo tiene. Perdón, algo que también hemos visto a lo largo de todos los estudios y el registro de vida real es que mientras más tiempo pasa, el paciente obtiene el efecto de disminuir la sobreestimulación simpática de forma aditiva. Y incluso a largo plazo, en registros de los alemanes y también en registros de los australianos que tienen más tiempo siguiendo a los pacientes, incluso con el catéter previo, lo que ven es que este efecto todavía se mantiene incluso a muy largo plazo. La duda una de las dudas claras que pudieron surgir es, oye, ¿y responden todos los pacientes? Bueno, pacientes que tienen hipertensión resistente, pero pacientes que tienen diabetes, pero pacientes que tienen fibrilación auricular, y aquellos que tienen también un poco de disminución del filtrado glomerular, son pacientes que responden. Obviamente hay unos que responden más que otros, porque cada grupo de pacientes puede tener una mayor o menor sobreestimulación simpática como el principal factor para que ese paciente esté descontrolado. Pero si bien puedo decir que casi todos los pacientes responden. Y lo más importante de lo que estamos haciendo es que si le disminuimos la presión arterial al paciente, como ya decía, incluso 10 milímetros de mercurio,
estamos cambiando riesgo cardiovascular, que eso es a lo que nos tenemos que dedicar, no dejar nada más ver a los pacientes descontrolados y no hacer nada. Tenemos que reaccionar a eso para que el paciente mejore su grupo de riesgo cardiovascular. Y algo que les decía yo que se estudia en todos y que es totalmente similar, el resultado en todos es que es una terapia bastante segura, es una terapia que tiene muy pocos escasos y en algunos casos ningún efecto adverso, porque los más vistos son los desarrollados con la punción de la arteria renal, pero digamos que se ha visto que no tienen restenosis de la arteria renal posterior a esto, se ha visto que no hay trombosis, el catéter es súper noble, entonces la probabilidad de que uno pueda perforar implica que uno quiera intencionalmente hacer un daño al paciente, porque es un catéter que al autoexpandirse es difícil que logre perforar una arteria renal. Entonces, la historia de 2014 es otra, la de 2024 y vamos a decir a 2025 donde estamos, donde ha habido muchos más estudios que lo que existió en el 2014. Los estudios han salido positivos y por esta razón ha ya tomado un lugar en las guías, un lugar en los... Aquí ya no me está pasando, me ayudan por favor a pasar la siguiente diapositiva. Un lugar en las recomendaciones, y algo muy importante es que no solamente fue una compañía que estaba ahí con el estudio Spiral. Para mí lo más importante es saber que si otras tecnologías repiten los resultados, es que la terapia verdaderamente funciona. No estamos viendo nada más el resultado con un solo dispositivo. Y que es basado en ultrasonido, es diferente tecnología, ya no es radiofrecuencia, sino es basado en ultrasonido, también en el estudio solo y en el estudio trío demostró una disminución significativa en los pacientes con hipertensión arterial de difícil control que fueron llevados a denervación. Entonces, se han postulado las diferentes sociedades, no solamente de intervención, sino sociedades de nefrólogos, sociedades de hipertensión a lo largo del tiempo, y hoy ya dejó de ser clase 3 la denervación. Ya ahora, tanto las guías de hipertensión europeas en 2023 como las guías europeas de cardiología en 2024 ponen a la denervación simpática renal como una opción alternativa en aquellos pacientes que tienen hipertensión resistente con una clase 2B aún. Lo más importante es que cuando uno tiene un paciente descontrolado, hagamos un algoritmo en donde verdaderamente confirmemos que el paciente está descontrolado, de preferencia a través de un monitoreo, no de preferencia, vamos a decir obligatorio, a través de un monitoreo de 24 horas para descartar pseudohipertensión, pseudodescontrol. Hay que ver la adherencia, hay que hablar mucho con el paciente. Sabemos que este es un gran problema a nivel mundial. Hay que descartar causas secundarias, como ya se decía, en la medida de lo posible. Hay que descartar las causas secundarias lógicas y aterrizándolas a la cuestión clínica, lo que puede tener un paciente como una causa secundaria. Dentro de estas, nunca olvidarnos de la apnea del sueño. Muchos pacientes por ahí tienen apnea del sueño y es el motivo del descontrol. Y uno les controla la apnea del sueño y los pacientes se controlan la presión arterial. Optimizar el tratamiento, y si en este algoritmo que nos puede llevar a lo mejor 3 meses, no está controlado mi paciente, pero se apega al tratamiento y tiene una buena combinación farmacológica y tiene buenas dosis, bueno, hagamos un grupo de trabajo con otros especialistas y pongamos al paciente en el centro y hablemos con ellos de la probabilidad de tener un tratamiento alternativo que podría llegar a ser la denervación simpática renal. Y si es un candidato, bueno, pues darle chance a una terapia que puede ser adecuada, que es una terapia que tiene este efecto 24/7, que es una terapia que sobre medicamentos, no en lugar de medicamentos, sino que sobre los medicamentos puede ayudar a que el paciente logre ese control antihipertensivo y que pudiera llegar a ser una terapia que mientras más evidencia tengamos, sea una terapia que tenga una mejor clase de recomendación. Y yo casi nunca hago esto de promocionar un curso, pero lo voy a hacer por una razón. Viene CITIC en el próximo, bueno, en menos de 30 días, este junio, 11, 12 y 13, y los quiero invitar a todos porque en el marco de CITIC, el primer día, el día 11, en la inauguración,
con muchísimo cariño y con mucho gusto le vamos a dar, y esto es un consenso, no es una opinión que uno decida a quién le vamos a dar el premio, pero se ha hecho el consenso entre todo el comité, y este año el premio a la trayectoria académica es el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro. Entonces los invito a todos a que lo acompañen a él y nos acompañen a todos a que reciba este premio a la trayectoria académica, porque creo que todos, para nadie o pondría en duda que él se lo merece. Se los agradezco muchísimo, les doy las gracias y le pido al doctor Díaz que me ayude a seguir con la parte de preguntas, respuestas y invitar al panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahí vamos a estar, seguro. Pues invito, por favor. Ahí hay becas, ¿ya ven? Sí, pues. Eso es muy bueno. Las que quieran te las doy a ti, las que quieran, de verdad. O sea, la idea es que vayan para que estén con. Muy bien. Pues te las paso. Claro, con mucho gusto. Voy a pedir al doctor Juan Miguel Heredia que pase, cardiólogo clínico, que nos va a aportar su experiencia. El doctor Jorge Oseguera, también ya ampliamente conocido. Y pues vamos a tener, la verdad, unos minutos para ver estas alternativas de tratamiento. Y adelante, por favor. Y vamos a empezar con Juan Miguel, porque precisamente lo decía Alejandro, una de las oportunidades que tuvimos de estudiar estos pacientes fue el registro global Simplicity que tuve la oportunidad de dirigir en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y ahí nos encontramos con cosas muy interesantes, ¿no? Los pacientes nos lo referían de segundo nivel y encontramos que el 80% de los pacientes que nos referían eran pacientes con hipertensión pseudo-resistente, ¿no? Y el otro 10%, cuando los estudiábamos, pues era hipertensión secundaria. Entonces, verdaderamente, más del 90% eran pacientes que no eran candidatos al procedimiento y pues por eso los números son pequeños, ¿no? Pero la pregunta sería, Juan Miguel, primero, ¿qué es la hipertensión pseudoresistente? ¿Qué podemos hacer para informar y decir a nuestros médicos del auditorio de primer contacto qué se debe de hacer en estos pacientes para que cuando se refieran, como les decía, en esta situación en la que son pacientes que deben de ser tratados por un especialista, sean referidos de la forma adecuada? Bueno, antes que nada, digamos, gracias por la invitación. Yo soy un cardiólogo clínico, pero hay que recordar que el 80% de los pacientes hipertensos lo ven los médicos familiares o los médicos de primer contacto. Y realmente, digamos, para hablar de una hipertensión arterial resistente, pues se requiere, digamos, que esté tomando una dosis superior de diurético, como un tiacídico, un calcio antagonista y, digamos, varios medicamentos, o sea, mínimo 3 medicamentos. Y a veces se requiere un cuarto medicamento, aldactona. Si estos pacientes no responden, pues yo creo que sí es muy importante que el médico de primer contacto refiera a su paciente a un segundo nivel. Porque realmente la denervación renal, pues tiene sus bemoles, o sea, no es el 100%, digamos, efectiva, porque honestamente en medicina es operador dependiente y en ocasiones, digamos, todo depende en manos de quién está, si del experto o del que está aprendiendo a hacer la denervación. Es mi opinión. Sí. Lo importante ahí, efectivamente, lo que decía Juan Miguel, es entender el concepto de hipertensión resistente, ¿no? Que define al paciente que tiene cifras de presión arterial por arriba de los límites adecuados, ya sea 130/80, 140/90, con 3 fármacos, uno de ellos que sea un diurético tiacídico. Entonces,
desafortunadamente muchos pacientes que nos envían como hipertensión resistente, pues no lo son. Son pacientes que en realidad pues están tratados de forma inadecuada, ¿no? Y entonces pues hay que hacer el ajuste necesario. Y luego también definitivamente estudiar que estos pacientes no sean hipertensos secundarios, y una de las causas más frecuentes es la apnea obstructiva del sueño, que muchas veces la pasamos por encima y es la principal causa de hipertensión secundaria. Entonces ahí creo que vale mucho la pena tener en cuenta eso. Jorge, efectivamente la denervación renal es algo muy interesante, todavía es una indicación 2B, pero yo creo que siempre uno va a preferir tomar pastillitas o que le inyecten algo subcutáneo a que le abran ahí, le pongan una denervación, ¿no? Y le anden fedellando ahí en la arteria. Entonces, con base en eso, ¿qué sabes tú de nuevos tratamientos antihipertensivos para la hipertensión resistente concretamente? ¿Hay algo de inhibición dual de la endotelina? ¿Hay algo con nuevos SIRNA para el angiotensinógeno? ¿Hay inhibidores de aldosteronasa? ¿Qué hay de eso para que en un futuro, como ya decía muy bien Juan Miguel, el estudio Pathway 2 nos demostró que el cuarto fármaco que debemos de manejar es la espironolactona, pero a lo mejor necesitamos algo más, ¿no? Entonces, ¿qué hay de estos tratamientos? ¿Cómo están en su estudio? ¿Qué expectativas tenemos de ellos en el futuro? Bueno, déjame comentar. A ver, tú dijiste la denervación renal es interesante, fue la palabra que utilizó. Yo creo que sí, agregaría que es prometedora. Yo soy hipertenso, espero no llegar a ser refractario en algún momento a pesar de todo, pero si lo fuera, y ahí anótenlo, no hay ningún notario, me lo haría con él si tuvieras que llegar a eso. Pero a ver, tú me preguntas de lo nuevo. Híjole, yo no quiero perder la oportunidad de hablar de lo viejo, porque ahí está el estudio Triumph, quien lo conozca me dará la razón, donde tomaron a pacientes hipertensos resistentes, que ahí todavía hay mucho que hablar, de la pseudoresistencia, porque creo que no quedó completamente definida, a mi parecer. Pero el estudio Triumph, una vez que seleccionó a esos pacientes, los metió en dos brazos, uno con un programa de modificación de estilo de vida bien estructurado, con un seguimiento muy estrecho, y el otro brazo los llevaron como muchos hacemos o confío en que hagamos, que es darle consejo al médico en una sola visita médica y pues les dieron indicaciones generales. Lo que demostró, para ser breve, es que el grupo 1, el primer grupo, mejoró su presión arterial. Es decir, eran pacientes que no tenían una calidad de vida adecuada. Y estoy hablando nada más de dieta y ejercicio, ¿sí? Y pocos otros consejos, pero básicamente dieta y ejercicio. Y obviamente incluyó mucho la cuestión del apego al tratamiento, que esos tres factores son fundamentales y quienes hacemos clínica lo sabemos, lo vivimos y lo padecemos diariamente. Entonces ahí el mensaje es, más que lo nuevo, que es poco, de todas las que tú ya mencionaste, relativamente poco, me refiero a la disponibilidad real hoy en día, porque podemos hablar de hasta vacunas contra angiotensina 1, angiotensina 2, vacunas contra receptores tipo 1 de angiotensina 2, vacunas contra receptores adrenérgicos en estudios preclínicos, clínicos, incluso en fase 2. Hay que voltear a ver lo viejo y lo que tenemos. O sea, ahí es donde nos seguimos quedando muy cortos. O sea, tenemos la posibilidad. Yo sé que es difícil tener un paciente hipertenso con 29 o 30 de índice de masa corporal, que es sedentario, y convencerlo, pero la verdad es que hay maneras, y siempre decíamos, el problema somos los médicos, no, también es el paciente, no, hagamos un ejercicio de introspección. La prevalencia de hipertensión arterial resistente varía mucho, pero en términos generales es 5 a 15% en hospitales de tercer nivel especializados, ¿sí?
Pero resulta que cuando tenemos esos pacientes que cumplen estos criterios que ya se mencionaron incompletamente, tú los tomas y de esos, 2 de cada 3 pacientes son pseudohipertensos. Y la lista de causas de pseudohipertensión es muy larga, muy larga. Se han mencionado aquí algunas, pero otras que son muy útiles, que veo muchas caras de gente joven aquí. Preguntar medicamentos. ¿Qué medicamentos está tomando? Ya dijeron, apnea obstructiva del sueño hay que ponerlo con mayúsculas. Hay otro estudio muy interesante. Toman pacientes de hipertensión arterial resistente y resulta que 2 de cada 3 tenían apnea obstructiva del sueño. La prevalencia de esta patología en nuestro medio es altísima. Y todo el mundo piensa que el que tiene apnea obstructiva del sueño ronca y es obeso. Falso, totalmente falso. Así como todo el mundo piensa, si no tiene hipocalemia no tiene aldosteronismo, entonces ¿para qué le descarto aldosteronismo? 30% de los pacientes, que es una causa de pseudohipertensión, no tienen hipocalemia. En fin, por eso quise insistir en lo viejo y de lo nuevo, pues tú los dijiste ya hoy. A ver, nada más para puntualizar, yo decía que tenemos disponible. A ver, empiezo rápido. Yo lo que hago es 3 fármacos, tengo la certeza de que ese paciente no tiene pseudohipertensión, que tiene buen apego al tratamiento, que no está poniendo Afrin para la nariz, que no toma hormonales, no toma IMAUS y tiene un diurético teacídico, no le agrego un cuarto, le sustituyo el diurético teacídico por un ARNI. ¿Por cuál? Un antagonista de receptores de mineralocorticoides. Inmediatamente. Ok, un ARNI. Y tenemos espirolactona, tenemos eplerenona, tenemos finerenona, que es de lo nuevo y que está ahí y que no lo usamos mucho, pero yo creo que ese es un mensaje. O sea, cambias la hidroclorotiazida por espironolactona, no lo agregas. No, porque funciona mucho. La eficacia, y por experiencia lo digo, la eficacia, y hay estudios, es decir, cuando uno analiza esto en el esquema de la estrategia general del tratamiento farmacológico del resistente, la evidencia que hay a favor de espirolactona contra otros es enorme. Y háganlo. 3 fármacos, tiene un tiacídico, quítenle el diurético tiacídico y pónganle espirolactona y van a ver cómo jala. ¿Sí? Es lo que yo te podría decir. Muy bien, bueno, pues muy interesante. Yo en estos casos lo que hago, si viene con una hidroclorotiazida, lo que hago es cambiar la hidroclorotiazida y le doy clortalidona, y si le agrego la espironolactona, ¿no? De acuerdo al estudio Pathway 2, pero bueno, en esto es el arte de la medicina. Pero aprovechando que me mencionaste que eres hipertenso y que ojalá y no llegara un momento en que fueras hipertenso resistente, Alejandro, ¿qué hay de esta indicación que dicen las guías, que una indicación que es 2B, pero que los pacientes hipertensos que están cansados de tomar antihipertensivos puede ser una opción la denervación renal? Bueno, yo creo que primero hay que decir que hay que leer el 2B como es en las guías de hipertensión de la europea, la Sociedad Europea de Hipertensión. El B no significa que es como antes, 2A, 2B, que está menos recomendado, que está más bien no recomendado, sino es la cantidad de evidencia que hay que le pone el B, ¿no? O sea, porque cambió. Antes era 1, 2A, 2B y 3. Sí. Entonces, ahora es 1, A, B, C, 2, A, B, C, 3, ¿no? O sea, es el nivel de evidencia. En el tema de descontrol, se me hace muy simplista, es decir, el que está cansado que se haga la denervación, eso no estoy yo de acuerdo. Pero sí también hay que reconocer que todos, y hagamos una introspección, no voy a pedir manos levantadas, pero aquí hay muchos hipertensos, muchos expertos en hipertensión, todos deberíamos de tener a lo mejor uno que nos cuesta trabajo controlar, al menos un paciente, todos ustedes tienen. Yo creo que el que ese paciente entre en un algoritmo para poder saber si es candidato o no, le va a ayudar. Si 10 pacientes entran en este algoritmo y 9 encontramos la causa de pseudohipertensión, en 9 vemos que es la falta de apego, en 9 encontramos que tenía una cuestión que no habíamos detectado, a 9 ya beneficiamos. Y si uno fue candidato a denervación, en el algoritmo beneficiamos a muchos. Eso es lo que yo creo que
sí nos debe de quedar, no descartar a la hipertensión porque es 2B, a la inervación, perdón, porque es 2B, más bien decir, ¿y no será que este paciente que no estoy controlando sea candidato? Y si hacemos ese algoritmo en todos, vamos a beneficiar a muchos. Yo creo que dejarle al paciente la elección de me voy a denervar para no tomar medicamentos es el primer concepto que está erróneo. El error es, la denervación viene a ayudar al paciente que no logra controlarse a pesar de haber hecho el esfuerzo con fármacos y con cambios en el estilo de vida. Pero reitero, si yo fuera un hipertenso de difícil control y estoy tomando mis medicamentos, como dijo el doctor, si algún día yo llegara a hacer eso, yo sí me haría la denervación. ¿Por qué? Porque yo, estando ahí, he visto que es un procedimiento bastante seguro y es un procedimiento que tiene eficacia. En nutrición, cuando nos tocó abrir un poco camino, yo tenía que pasar por la autorización del endocrinólogo, de la clínica de hipertensión, el jefe, que era el peor, del jefe de cardiología, perdón, no era el peor, me equivoqué, salió de mi mente, pensé en voz alta, perdón, y era de Margarita, de todos, y una vez, y un estudio del sueño, y si el paciente no estaba controlado, entraba. En nutrición, que hay una clínica de hipertensión, que hay muchos pacientes con comorbilidades que hacen que el paciente sea hipertenso, sí encontramos, creo que 36 pacientes metimos. Entonces, sí hay, pero en el camino creo que enrolamos o pensamos que íbamos a enrolar 200 pacientes y creo que los otros que no entraron a denervación se beneficiaron porque les encontramos causas que no vemos. El algoritmo debería de ser lo que todos deberíamos de aplicar, aunque no lleguemos a la denervación. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo tarda ese protocolo para llegar, digamos, el paciente idóneo para...? Sí, depende de la institución, porque obviamente las citas a lo mejor para la apnea del sueño con nosotros tardaban 8 meses y entonces eso podía tardar mucho, entonces a veces incluso lo pedíamos de fuera. Pero en un mundo ideal, 3 meses, no más de 3 meses deberíamos de utilizar para esto. Sí, Jorge. Lo que le faltó decía al doctor, si llegara a tener que hacerse las denervaciones, y se le haría conmigo. Muy bien, pues un extraordinario simposio, la verdad, qué bueno que terminamos de esta manera. Les agradezco mucho su presencia y le voy a pedir al doctor Héctor Galván Oseguera que clausure este foro extraordinario. Muchas gracias.